Father's heart. The mystery He lavishes on us is deep, cries out too deep. Oh, how desperately He wants us. The things of earth stand next to Him like a candle to the sun. Unfailing Father, what compares to His great love? Behold His holy Son, the Lion and the Lamb given to us. The Word became a man, and my soul should know its Savior. Forsaken for the sake of all mankind, salvation is in His blood. Jesus Messiah, the righteous died for love. It wasn't over, for He is the risen one. Then sings my soul, then sings my soul, how great your love is, how great your love is. Come on. Then sings my soul, then sings my soul, how great your love is, how great your love is. Then sings my soul. Behold, I have a friend, the Spirit breathing holy fire within my ever. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Es un honor, un privilegio el poder adorar a nuestro Dios. Quizá no estemos unidos físicamente, pero lo estamos unidos en un mismo propósito, amén. Desde sus casas, yo los invito a que se pongan sobre sus pies y les mandamos un fuerte abrazo, hermanos, a cada uno de ustedes. Y los voy a invitar a que abran sus Biblias en el Salmo 95. Es un precioso salmo, hermanos, y vamos a leerlo el día de hoy. Salmo 95. Dice así la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Es un precioso salmo que nos invita a aclamar y cantar alegremente, con júbilo, gozosos al único y verdadero Dios, a la roca de nuestra salvación,
porque a Él le pertenece todo, hermanos. Él es nuestro hacedor, el creador de todo lo existente. Nuestro Dios es grande y es un privilegio que podamos acercarnos delante de su presencia, porque sabemos que nuestro Dios es omnisciente. Así como está conmigo, también está con cada uno de ustedes, hermanos. Y yo los invito a que inclinen su rostro y vamos a poner este culto en manos de nuestro Dios. Amén. Padre celestial, en esta hora te damos gracias, oh Dios eterno, Dios maravilloso, porque no hay igual a ti, Señor. Fuera de ti no hay Dios. Te adoramos porque tenemos vida, Señor. A pesar de que no estemos reunidos físicamente, Señor, tú nos permites acercarnos delante de tu presencia, Padre. Nos permites adorarte. Te damos gracias, Padre, porque estamos bien, tenemos vida, Señor, y es un privilegio el que podamos acercarnos con toda confianza delante de tu presencia. Y en esta hora nos ponemos en tus manos. Hemos venido con gozo, alegres, Señor, a cantar de tus maravillas, de lo que tú eres, Señor, porque tus proezas, Señor, son grandes en gran manera. Y venimos reconociendo que tú eres nuestro creador, que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Nos rendimos en adoración en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos, un precioso canto que se titula Gracia Sublime. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Dígale: digno, digno es el Cordero de Dios. Tú eres digno, Señor. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno
Oh Señor, tú eres maravilloso y te damos gracias por esa gracia sublime, Señor. No hay igual a ti. Te adoramos, maravilloso Dios. Te adoramos, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tu plan redentor es perfecto, Señor. Y a ti venimos a adorarte, al que nos ciñe de poder. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Gloria a su nombre. Dice el Salmo 92:1: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Es bueno alabar a nuestro Dios. Es mucho lo que Él ha hecho a nuestro favor. Y es un privilegio el que podamos adorarle, porque no hay otro motivo, hermano, por el cual cantar, sino es para glorificar y honrar a nuestro Dios. Yo lo voy a invitar a cantar este precioso canto que dice: bueno es alabar. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Dígaselo otra vez. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre, porque
Tú nos amaste, Señor. Tú nos amaste primero. Y por eso nosotros te amamos a ti. Dice en Apocalipsis, hermanos, del 5 al 9, capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Nuestro Dios es sin igual. Él nos redimió, Él nos compró con su preciosa sangre de toda lengua, pueblo, nación, y nos ha hecho un pueblo para gloria y honra de su nombre. Y Él es el único digno de abrir los sellos. Amén. Vamos a cantar este precioso canto. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Solo tú eres digno, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dígaselo otra vez, hermano. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, por ese plan redentor que fue hecho por tu Hijo en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, por esa sangre derramada a nuestro favor, porque tu sangre nos limpia de todo pecado. Gracias, Padre. Vamos a cantar este último canto. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti.
adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te damos gracias, Señor. Dice en Tito capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Antes estábamos perdidos, hermanos, mas ahora, por el amor de nuestro Dios, hemos sido justificados, hemos sido redimidos, y hoy podemos acercarnos con toda libertad para adorarle, con acción de gracias, con gozo, con libertad, al único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa hora, en este hermoso domingo. Quiero en esta ocasión, desde aquí, enviarles un fuerte saludo y un gran abrazo, deseando y orando con todo mi corazón a Dios que todos ustedes se encuentren bien y que durante estos días, de una u otra manera, ustedes se estén dando el tiempo para cultivar su relación con Dios, para tener su devocional familiar, para tener sus oraciones personales que ustedes tienen con mayor frecuencia y con mayor intensidad, dada la situación que vivimos en nuestro mundo, en nuestro país, y que de alguna u otra manera afecta varias esferas de la vida social, de la vida política, de la vida económica, y que también llega a trascender a nuestras situación y condiciones anímicas, económicas, etcétera. Entonces yo espero que se encuentren bien y que podamos seguir manteniendo esta unidad fraternal, aunque de forma virtual, podamos nosotros seguir alimentando esa identidad propia de la Iglesia Príncipe de Paz. Desde luego, con esto también saludamos y mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de este medio. Quiero el día de hoy invitarles a que leamos un pasaje de la Escritura que se encuentra ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos,
pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Bien, en esta ocasión vamos a tratar de reflexionar sobre este pasaje del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Es interesante notar en esta parte que la iglesia, los Corintios, aparte de tener problemas de división, aparte de tener problemas partidistas entre ellos, algunos inclinándose a algún predicador preferido como Apolos, otros inclinándose a otro predicador preferido como Pedro, otros inclinándose a otro predicador preferido como Pablo, inclusive otros inclinándose a Jesús como el favorito. Tristemente, esto traía a la iglesia división y problemas de buena relación entre ellos y mal testimonio de la iglesia para con los del mundo. Pero no solamente en la iglesia había estos problemas, había otros más, problemas que no glorificaban a Dios y que desde luego reflejaban, aportaban un mal testimonio para la gente de afuera. Entre las varias cosas que había en la iglesia de los Corintios se encuentra también otro detalle. Entre los Corintios había ¿cómo se le puede decir? Un desafío tremendo en algunos de los Corintios. Había un tremendo desafío al ministerio del apostolado de Pablo. Muchos no lo veían al apóstol como un genuino siervo de Dios, lo criticaban en algunas cosas y esto desde luego afectaba al corazón del apóstol en el sentido de sentirse contristado por tales cosas. Aún así, él tomaba la autoridad y tomaba la palabra y la enseñanza necesaria para poder transmitírselas a estos creyentes y tratar de acomodar sus desviaciones, sus malas conductas, sus faltas delante de Dios, delante de los creyentes, y inclusive esas faltas que eran mal testimonio para el mundo. Entonces, pero no solo desafiaban el ministerio del apóstol, sino que también aparte tenían ciertas dudas respecto a la resurrección de entre los muertos, ciertas cosas que les hacían dudar de si era verdad o no la resurrección de los muertos que se enseñaba, desde luego, a través del propio Evangelio. Quiero, en primer lugar, entonces, en esta ocasión, mis amados hermanos, invitarles para que veamos cómo es que el apóstol les indica o les recuerda el Evangelio que él les predicó a los corintios. El apóstol Pablo, ante ese desafío y menosprecio a su ministerio apostólico y ante la duda también que tienen respecto a la resurrección de los muertos, ve necesario recordarles, hacerles saber en cuanto al Evangelio, en primer lugar, el Evangelio
que Él les predicó. Dice el versículo 1: además os declaro, hermanos, les traigo a saber, o les hago saber, o les recuerdo, hermanos, el evangelio que os he predicado. Era necesario, así lo ve el apóstol, recordarles el evangelio que él les había comunicado cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, cuando tuvo la ocasión de predicárselos, porque ellos debían saberlo, entenderlo como algo que siempre ha siempre ha seguido siendo el mismo, no ha cambiado. Pero además de eso, en segundo lugar, ve necesario hacerles saber que el evangelio que Pablo les predicó es el mismo que ellos recibieron. Es decir, Pablo les llevó un evangelio y ese evangelio que les llevó es el mismo que ellos recibieron, no es distinto en ninguna manera. Así es de que ahí vemos esa parte, pero también el evangelio que ellos recibieron es un evangelio, según Pablo, en el cual ellos perseveran. Dice la parte 3 del versículo 1, en el cual también perseveráis. Así es de que recibieron un evangelio de Pablo, o el evangelio a través de Pablo, el evangelio que él les predicó, en ese evangelio perseveraban, pero el apóstol, a más de eso, les dice que es el evangelio por el cual ellos son salvos. El evangelio que Pablo les predicó, el evangelio que ellos recibieron, el evangelio en el cual ellos perseveran, es el evangelio por el cual los creyentes son salvos. El versículo 2 dice así: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Así es de que por ese evangelio predicado, si es retenido por ellos, si no es comido, como dice en una parábola, por nuestro Señor Jesucristo por las aves, no es robada por el diablo del corazón de quienes lo escuchan, si retienen la palabra que se les predicó, son salvos. Pero también, si su fe fue una fe genuina, si su confesión de Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, si la aceptación del evangelio en plena confianza no fue en vano, ellos ciertamente son salvos. Si retienen el evangelio, si no creyeron en vano, es decir, si su fe no fue ficticia, no fue superficial, son salvos. Porque si fue ficticia o superficial, esa fe no salva, esa fe no cambia las vidas, no regenera, esa fe no provoca en el auxilio y ayuda del Espíritu Santo la nueva criatura. Así es de que el evangelio predicado por el apóstol Pablo a los Corintios es ese evangelio que ellos recibieron, es ese evangelio en el cual ellos perseveran, es ese evangelio por el cual ellos son salvos si retienen ese evangelio y si en él no han creído en vano, de manera superficial o ficticia. Ahora, ¿cuál fue el evangelio que el apóstol Pablo les predicó a los corintios? ¿Cuáles son los elementos que nos da a conocer el apóstol Pablo, que son elementos importantes en el evangelio, que son elementos básicos en el evangelio?
veamos lo que el apóstol nos dice en el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El apóstol recibió el evangelio, como él mismo nos da cuenta allí en Gálatas capítulo 1 versículo 12, donde nos dice, entre todas las experiencias que él tuvo después de convertirse, que él recibió el evangelio por revelación de Jesucristo. Pablo recibió el evangelio. Él nunca lo inventó, nunca el apóstol se sintió la fuente del evangelio. Él es uno de los muchos que recibieron el evangelio. Él es uno que recibió el evangelio y lo recibió para poderlo entregar a otros. El mismo evangelio que recibió es el mismo evangelio que él enseñó, que él entregó a los corintios. Las primeras cosas importantes del evangelio que él recibió por revelación son las mismas primeras cosas importantes que él les entregó a los que ahora son creyentes en Corinto. Nada diferente, nada distinto. Él recibió un evangelio completo, cabal, todo lo importante de él, y todo eso fue lo que él mismo transmitió a los corintios, los cuales lo recibieron y los cuales permanecían en él. ¿Y cuáles son esas primeras cosas importantes del evangelio que el apóstol les enseñó o entregó a los creyentes de Corinto? Vamos a ver lo que nos dice el pasaje de primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esta es una cosa importantísima del evangelio, un elemento importantísimo del evangelio: la muerte de Cristo por nuestros pecados. La muerte vicaria de Cristo, la muerte sustitutiva de Cristo por los pecados de todos aquellos que habrían de creer. Esta enseñanza es fundamental en el evangelio. Es enseñanza que no puede ser pasada por alto, enseñanza que debe estar siempre fresca en los labios del predicador, pero también debe estar siempre fresca en los oídos, en la mente, en el corazón de los creyentes. Inclusive es la enseñanza que debe llegar a los corazones de los perdidos, de los que todavía no conocen al Señor Jesús como su Salvador personal. Cristo murió por nuestros pecados, por los pecados de todos aquellos que habrán de creer en Él. Esta es una verdad que no puede ser pasada por alto, que debe enfatizarse, recalcarse lo suficiente desde el púlpito y desde toda plataforma que presume ser para la predicación del Evangelio. Así es de que este es uno de los primeros elementos del Evangelio que el apóstol enseña a los corintios y les dice: este es el Evangelio que ustedes recibieron, es el Evangelio que yo les prediqué, es el Evangelio en el cual ustedes están. Cristo murió por nuestros pecados.
su muerte por nuestros pecados estaba alineada a las Escrituras. Es decir, al morir Cristo por nuestros pecados, murió porque así estaba escrito que debía suceder. Y Jesús no solamente cumplió el morir por nuestros pecados, sino cumplió fielmente con las Escrituras tal y como ellas indicaban que Él debía de morir por nuestros pecados. Dice en Isaías 53:3, refiriéndonos a las Escrituras, al cumplimiento de las Escrituras, hay muchos pasajes, pero nada más vamos a leer despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Elemento importante del Evangelio, elemento importantísimo y necesario de enfatizar en cualesquier mensaje pretendido del Evangelio se predique en cualesquiera plataforma que pretenda ser medio o palestra de la predicación del Evangelio. Ese es un elemento que el apóstol dice: este es el Evangelio que ustedes recibieron, el que yo les prediqué, en el que ustedes perseveran. Pero también dice en el versículo 4, otro elemento más: y que fue sepultado. Mis amados, Cristo murió verdaderamente en la cruz del Calvario. En la cruz Jesús entregó el último aliento, su último suspiro. En la cruz Jesús voluntariamente y también a causa del sufrimiento murió verdaderamente en la cruz. Y por haber muerto es que Él fue llevado a la tumba. Fue llevado muerto, no fue llevado desmayado, no fue llevado habiendo caído en un estado de inconsciencia por el sufrimiento que tuvo y que ya después retornara de ese desmayo que algunos enseñan o dicen pudo él haber tenido y que después se recuperó y volvió a la vida y presumió haber resucitado. Nada de eso. Él murió verdaderamente y por haber muerto verdaderamente fue verdaderamente sepultado en un sepulcro real y verdadero. Un salmo, porque esto sucedió conforme a las Escrituras, dice el apóstol Pablo, un salmo que es el Salmo 16:10, dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, es decir, en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción, es decir, que su cuerpo
se descomponga. Dice también en Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, porque murió, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Estos pasajes nos hablan de que Jesús habría ciertamente de morir por los pecados de todos los creyentes, pero también habría de ser sepultado por el hecho de haber muerto verdaderamente. Cristo entonces murió verdaderamente y verdaderamente fue llevado a la tumba. Y fue llevado a la tumba, a una tumba que fue asegurada con el sello y la guardia romana, lo cual era garantía de que el cuerpo de Cristo no podía ser robado, como algunos también enseñan, y que de ahí fue sacado ya después de que fue curado y recuperado de todas las cosas graves que sufrió en su cuerpo. Nada de esto pasó. Cristo murió y Cristo fue sepultado, y su sepulcro fue asegurado por la mejor garantía que podría darse en ese tiempo para que nadie ingresara, para que nadie hiciera nada. Y otro elemento, hermanos, que el apóstol menciona respecto del Evangelio es que él les predicó a los corintios, es que Cristo ciertamente murió por nuestros pecados, y como murió verdaderamente, también fue sepultado verdaderamente, pero también, así como fue verdaderamente sepultado, resucitó verdaderamente al tercer día. Dice el versículo 3, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesús resucitó, es decir, volvió a la vida, se levantó de entre los muertos. Y esta palabra de resucitó en el original da la idea de que resucitó para no morir ya más, resucitó para vivir para siempre. Dice el Salmo 16, versículo 10, puesto que es parte del cumplimiento de las Escrituras, porque no dejarás mi alma en el Seol, es decir, no iba a estar ahí su cuerpo muerto, ni permitirás que tu santo vea corrupción, es decir, su cuerpo no iba a ser disuelto o corrompido o se iba a descomponer. Y después dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Me mostrarás la senda de la vida, indica la idea de que después de muerto habría de vivir, conocer el camino de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y en Isaías 53:10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Así como Cristo murió verdaderamente y verdaderamente fue sepultado, muerto, así verdaderamente Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Ahora, estos son los elementos del Evangelio, elementos que deben de estar frescos en los labios del predicador, elementos que deben estar frescos en el corazón, en la mente de los creyentes, elementos que deben tener especial énfasis en cualesquier plataforma donde se predique el Evangelio. Pero hay otro más.
El versículo 6 nos lo da y es el elemento de que muchos vieron al Cristo resucitado. Dice el versículo 6, después apareció a más, versículo 5, y que apareció a Cefas. Dice, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El Evangelio predicado por Pablo es un evangelio en el cual se testifica, se predica también de la realidad de la resurrección de Cristo vivida por testigos presenciales. Y ya miramos toda la lista de esos testigos a los cuales no se les dijo, no se les platicó, si bien al principio se les comentó a varios de ellos, sobre todo a los apóstoles, ellos no creyeron. Después Jesús se les apareció. Después ellos tuvieron la dicha, el privilegio de verlo vivo, de verlo resucitado. Fueron varios los que lo vieron, y esto también es parte elemental del Evangelio. Testigos que lo vieron, testigos que dan fe de ello, testigos que hacen la resurrección de Cristo un hecho histórico. Ahora, el apóstol se menciona entre los que lo vieron también, pero él lo dice así: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esta lista de testigos, hermanos, es la base histórica de la resurrección de Cristo, pero el apóstol anota que a él se le apareció fuera de tiempo, en que, es decir, en un tiempo distinto al que se le apareció a los demás. Al apóstol se le apareció después de Cristo haber ascendido a los cielos, después de haber ascendido al Padre, mientras que a los demás mencionados en la lista anterior a Pablo dice que se les apareció antes de que Jesús ascendiera a los cielos. En este sentido es que el apóstol dice que a él se le apareció por último, como a un abortivo. El apóstol anota entonces que a él se le apareció fuera de tiempo. También anota su sentimiento de pequeñez e indignidad ante la experiencia vivida y ante tal vocación recibida de parte del Cristo resucitado, por haber sido perseguidor de la iglesia. Note lo que dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. También el apóstol deja asentado que por la gracia de Dios él es creyente en el Cristo resucitado, pero también es siervo y apóstol del Cristo resucitado, y que esa gracia que él recibió del apostolado de este Cristo resucitado no ha sido en él en vana ni vacía, sino que ha traído fruto, resultado, y no por el mero esfuerzo de él, como él mismo lo anota, sino por la gracia de Dios que lo ha impulsado a trabajar de manera afanosa en el propósito de predicar el Evangelio y así
cumplir la misión que recibió de aquel que se la dio, del Cristo resucitado. Por eso vea lo que dice el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Soy un creyente, soy apóstol, soy una persona en quien la clemencia, la gracia de Cristo se ha manifestado. Eso es lo que soy. Y la gracia dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. No se está exaltando, pero está tratando de dar a conocer algo que parece que los que lo atacaban, que parece que los que no lo apreciaban mucho, desconocían o no querían ver. El apóstol ciertamente era el apóstol incansable, el apóstol entregado, el apóstol consagrado a la predicación del evangelio. Él mismo decía: ay de mí si no predico el evangelio, porque me es impuesta necesidad. Él decía: el amor de Cristo me impele, me empuja, pensando esto, que si uno murió por todos, esto es maravilloso, hermanos. El amor de Cristo, que lo llevó a la muerte por nuestra salvación, dice el apóstol: me empuja. Me empuja. Por eso es que el apóstol dice: he trabajado más que ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así es de que, mis amados, este evangelio predicado por Pablo es el evangelio que contiene estos 4 elementos importantes que son base de la predicación evangélica, que no pueden perder valor ni deben perder valor en los púlpitos ni en ninguna otra clase de plataforma que se tome para la predicación del evangelio, si es que se habrá de predicar el evangelio entregado por Dios a los creyentes desde los tiempos de los apóstoles hasta nuestros días. Necesitamos enfatizar y refrescar día a día sobre estas verdades necesarias para los perdidos, los pecadores que todavía no llegan a Cristo. Ellos deben saber que hubo quien murió por sus pecados. Y esto obviamente tiene implicaciones muy amplias, pero no las vamos a considerar. Deben tener en mente que este Cristo que murió por sus pecados, ese Cristo fue sepultado, pero no se quedó en la tumba. La tumba quedó vacía porque Cristo se levantó de ella, para que al haberse levantado, así garantizar la eficacia de su sacrificio, la realidad de sus promesas, garantizar la seguridad de nuestra propia salvación. El apóstol, por lo tanto, indica que el mensaje que él predicó y que predican los otros apóstoles, ese es el importante. Y es el mismo. El versículo 11 dice: porque o sea yo o sean ellos, así predicamos. Es la misma forma de la predicación. Son los mismos elementos, es el mismo contenido. Y así habéis creído, es decir, es lo mismo que les hemos anunciado, tanto yo como ellos,
lo que ustedes han creído. No hay nada diferente. Ese es el evangelio predicado por Pablo. Ahora, ese evangelio predicado por el apóstol Pablo y predicado por los apóstoles es el mismo. No cambia ni debe cambiar. Debe seguir manteniendo los mismos elementos, porque solo esos elementos son los que dan seguridad, son los que garantizan las promesas de Dios, garantizan la seguridad del creyente, la seguridad eterna de los creyentes. Nada más para leer brevemente unos versículos que siguen de este capítulo 15, del 11 en delante, dice la palabra del Señor, dice el apóstol: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. No hay. Y si Cristo no resucitó, ahí viene un primer problema. Vana es entonces nuestra predicación. Predicaciones vacías si Cristo no resucitó. Para que Cristo pudiera resucitar, necesitaba haber muerto. Y para que fuese necesario que resucitara, necesitaba haberse enseñado que su muerte tenía el propósito de salvarnos de nuestros pecados. Pero si Cristo no resucitó, si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, porque ustedes han creído lo que predicamos. ¿Y qué es lo que se predica? Dice: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Como vemos a través de esta lectura, el hecho de que Cristo haya resucitado de entre los muertos, lo cual es la verdad gloriosa del evangelio que se predica, que recibió Pablo, que predica Pablo, que predicaron los demás apóstoles. El hecho de que Cristo haya resucitado hace que nuestra predicación no sea vana. Hace también que nuestra fe no sea vana. Hace que ellos y cualesquier otro predicador que testifica que Cristo resucitó no sea un testigo falso de Dios. Hace que nuestros pecados verdaderamente hayan sido eliminados de nuestras vidas. Hace que los que mueren por causa de Cristo tengan la esperanza de que ciertamente resucitarán. No será un morir y con el morir un perecer para siempre, sino que porque Cristo resucitó, también habremos nosotros de resucitar. El hecho de que Cristo haya resucitado, lo cual es una verdad gloriosísima del Evangelio, hace que la gente no nos vea con compasión, ni tampoco debemos esperar que la gente nos vea
como los más dignos de compasión, porque realmente Cristo resucitó. Y no somos gente que tenga que ser compadecida por los demás. Al contrario, la gente debiera buscar en nosotros la verdad que Dios nos ha otorgado para podérselas compartir con estas grandes esperanzas, con estos grandes consuelos, con estos grandes alicientes para las vidas quebrantadas, los corazones apesadumbrados a causa de lo difícil que es la vida sin Cristo, lo difícil que es vivir alejados de Dios. Así es de que, mis amados hermanos, los creyentes de Corinto debían entender que el evangelio predicado por el apóstol es un evangelio que trae seguridades a los creyentes, un evangelio que da esperanza a los creyentes, un evangelio que es verdadero, un evangelio que tiene fundamentos sólidos, fundamentos inamovibles, fundamentos reales, fundamentos que no son ficticios ni están sustentados en filosofía humana. Son fundamentos que tienen que ver con realidades y verdades que se dieron y que se dieron para lograr y asegurar nuestra salvación. Podemos tener seguridad de nuestra salvación, pero también podemos tener seguridad de que Dios tiene el control por el Cristo resucitado aún en estos tiempos difíciles que vivimos. Desde que estamos en Cristo, estamos seguros, seguros aquí y seguros en la eternidad. Seguros aquí, no importa que tengamos que atravesar cualquier clase de problemas, pero estamos seguros y seguros en la eternidad, porque allá habrá de terminar todo lo que en esta vida se sufre y habremos de tener una vida gozosa y bienaventurada por la resurrección que Cristo garantiza de nuestros cuerpos si morimos, o por la glorificación de nuestros cuerpos si estamos en vida cuando Cristo venga por nosotros, porque son promesas que también quedan garantizadas. La venida de Cristo queda garantizada por la resurrección de Cristo. Mis amados hermanos, aliéntense, anímense, echémosle ganas, no dejemos que nada diluya nuestra confianza y nuestras seguridades que tenemos en Cristo por el evangelio que hemos recibido, por el evangelio que nos ha sido predicado a través de quienes han sido fieles y leales. Dios les bendiga, un abrazo desde aquí, Dios les guarde y vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te ruego que tomes en tus manos a todos y cada uno de tus hijos, a todos y cada uno de los miembros de la Iglesia Príncipe de Paz. Guárdalos, Dios, en sus corazones, guárdalos en todas las cosas, Señor, que atraviesen por sus mentes, en todas las cosas que circunden sus vidas. Guárdalos, Dios, de toda aquella cosa material, de toda aquella cosa, Señor, que quiera atentar contra sus vidas, pero también de toda aquella cosa espiritual que quiera afectar su relación contigo. Guarda a tus hijos, ayúdales a saber y a entender que ellos, Señor, han recibido el evangelio, lo han abrazado, lo han creído, y el evangelio, Señor, es garantía, es seguridad para todos y cada uno de ellos. Si ellos lo han recibido en verdad, si lo han creído en verdad, si no han creído en vano,
ese evangelio que recibieron garantiza el perdón de sus pecados. Ese evangelio que ellos recibieron garantiza que ellos, así como Cristo resucitó, también si mueren en Cristo serán resucitados. Garantiza que si Cristo viene, habrá de llevarnos, si estamos vivos o muertos, con Él para estar siempre en su preciosa y gloriosa presencia, Señor. Gracias. Bendice pues a mis hermanos en el precioso nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, te lo pido. A ti la gloria para siempre. Amén. Amén. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Nuevamente un abrazo y Dios les guarde. Nos vemos, Dios mediante, el jueves y el viernes. El jueves a las 6 de la tarde y el domingo a las 12. Dios les guarde.